Planteamos otro ejercicio, otro fácil, así para... a ver. 4 por la derivada segunda, más 12 por la derivada primera, más 9 por i, igual a 0. Primera pregunta, ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, lineal, a coeficientes constantes. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Segunda pregunta, ¿cómo la resuelvo? Tengo que encontrar ¿qué cosa? La ecuación característica. La ecuación característica. La ecuación característica es 4 por r cuadrado más 12r más 9 igual a 0. Ah, qué lento que está esto. Oh, entonces, tengo R1, 2. Y yo siempre le digo, a mí me gusta Menos el coeficiente lineal. el versito, ¿no es El cierto? versito. El versito. El término lineal cambió de signo. Ahí está. Más o menos. La raíz cuadrada. Del cuadrado el término lineal. Ya lo pongo acá. 144. Menos 4 por A por C. Sobre 2 Por 4. Bien. ¿Cuánto me da esto? Menos 12 más menos 0 sobre 8. Entonces me da menos 12 sobre 8. O sea que esto sería Menos 3 medios. Menos 3 medios. menos 3 medios. Perfecto. Entonces, tenemos el caso de raíces reales iguales. Si tengo raíces reales iguales, la forma de la solución va a ser igual a i. A ver, búsquenla. ¿Se acuerdan o no? La busco yo. Sí, R1 por E a la Rx. Ahí está. Entonces, me la cantan. C1 Por E a la Rx. Más C2 por X. por E a la Rx. Perfecto. Entonces, I va a ser igual a C1 por E a la menos 3 medios de X más C2 por X por E a las 3 menos 3 medios de X. Y esta es
La solución, como ustedes me dijeron al principio, general de mi ecuación diferencial. ¿Sí? Sí. Bien, ya que lo tengo a Mecosi que me dibuja, vamos a hacer lo mismo con la anterior, para ver cómo pega la X. ¿Estamos? Sí. Entonces, vamos a I0 es igual a 4, I'0. Profe, Diga. antes de empezar esto, Sí. sé que agregamos la X al segundo término para que no sean iguales, pero ¿de dónde surge bien eso? Tipo, ¿por qué la Bien. pudimos agregar ahí? Bien. Pero que no lo entendí bien de hoy. A ver, yo le dije que yo voy a buscar un ejercicio en donde ustedes vean por qué lo hago, para no entrar todavía con un operador que es el browskiano. A ver, yo dije que una ecuación diferencial de segundo orden tiene que tener dos soluciones. ¿Sí? Y 1 y 2. Que esas soluciones yo las puedo sumar y las puedo combinar linealmente, siempre y cuando sean distintas. O sea, puedo multiplicarlo por una constante a cada una de ellas, sumarla, y esa suma es una solución de la ecuación diferencial. Siempre y cuando la I1 y la I2 sean diferentes. Ahora, ¿qué pasa si cuando el cociente entre I1 y I2 es igual a una constante? Es decir, es un número. Si el cociente entre I1 y I2 es un número, quiere decir que no tengo dos soluciones, tengo una sola solución. Eso se da cuando las raíces de la ecuación característica son reales e iguales. Cuando las raíces de la ecuación de características son reales e iguales, yo voy a tener que la I1 es E a la Rx y la I2 es E a la Rx. Entonces no tengo dos soluciones, tengo una sola. Entonces para romper eso, porque según ese 2 son constantes, multiplico por X y propongo como solución de la ecuación diferencial E a la R, por X, perdón, por E a la Rx. ¿Sí? Entonces, en este caso, el cociente entre I1 e I2 ya no va a ser una constante, sino va a ser una constante por X. ¿Se entiende o no? Sí, creo que sí. Entonces se puede multiplicar por X porque es una propuesta de solución. Es una propuesta de solución, exactamente. Exactamente. Ok, Es ok. una propuesta de solución. Entonces, a ver, ¿quién se anima a decirme cuánto vale C1 y C2 con estas condiciones de borde? No le tengan miedo a la X, porque encima, al estar la X ahí, Sí, vale se 0 y simplifica se mucho. anula todo. ¿Puede ser que C1 sea igual a 4 y C2 sea igual a 3? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a poner C1 es igual a 4. Fíjense que un lindo número, por eso le digo, cuando da números raros es porque algo le erramos. Pero bueno, en el caso anterior estaba bien, a pesar que eran números extraños, pero ya está bien. Entonces ahora, mi solución va a ser igual a 4 por E a la menos 3 medios de X más Mecosi, está dormido Mecosi. No, ¿Cómo no. no me avisa que es menos?
menos, Pasa que estaba escribiendo en mi cuaderno. ah, bueno, está perdonado, menos 3x por e a la menos 3 medios de x. Profe, yo le dije que C2 igual a 3, no a menos 3. Perdón, no te entendí bien. ¿Cómo? Que C2 es igual a 3. Ah, C2 es igual a 3. Perdón, yo entendí menos 3. ¿Listo? ¿Me la dibujan, Mecosi? ¿Eh? Espectacular. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo le haría el mismo juego que hicimos recién, juego que les recomiendo que hagan, ¿sí? Vamos a ir encontrando formas de la solución a medida que cambiamos las condiciones iniciales. Esto está bueno porque vemos dos cosas acá. La primera, que la forma general de la solución depende de las constantes de la ecuación diferencial. ¿Está? O sea, de cómo me den las raíces. Y la forma específica de las condiciones de borde que nosotros le demos. Bien. Deja de compartir, Flaco, pasamos a otro. Bien. En cualquier momento lo ponemos a dar clases a Mecosi. Es un paso muy grande todavía. Un pequeño paso para el hombre. Que no, a ver, ojalá pudiéramos tener todo armando con GeoGebra, gráfico, compartiendo, jugando, probando. Si no, esto es tremendamente aburrido. Bien. Vamos a plantear entonces vimos primero raíces reales distintas, ahora vimos raíces reales iguales y obviamente nos queda resolver una ecuación diferencial de raíces complejas conjugadas. Y ahí vamos a trabajar un poquito porque, por lo que me dijeron, no están muy amigados con el tema de los números complejos. A ver, toda la electrotecnia que estudia el ingeniero eléctrico, el ingeniero electromecánico, se desarrolla en el plano complejo. Quizás, desde el punto de vista latino, desde el punto de vista español, la elección de la palabra número imaginario para I, o unidad imaginaria, no ha sido la más feliz. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en algo que no existe, ¿sí? Que lo imaginamos. Pero no tiene nada de imaginario, no tiene nada de irreal, sino es fundamental para el estudio de la física, para el estudio del electromagnetismo, trabajar en el plano complejo. Entonces, vamos a pensar esta ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea, porque está igualada a 0, porque g de x es igual a 0, con estas condiciones de borde, con estas condiciones iniciales. Bien, entonces, ya sabemos cómo resolverla. Lo primero que tenemos que hacer, pues yo ya sé que lo están haciendo ustedes, es encontrando la ecuación característica, r de 9 por r cuadrado, más 6 por r, más 325, y esto va a ser igual a 0. Esto es igual a el término lineal cambiado de signo, menos 6, más menos, el cuadrado del término lineal, 36, menos 4 por 9 por 325,
sobre 2 por 9. Y esto es igual a menos 6 sobre 18 más menos 18. Y a ver quién me dice cuánto me queda dentro de la raíz. Menos 11.664 puede ser. ¿Cuánto? Y también me da lo mismo. Menos 11.664. ¿Y la raíz cuadrada de eso cuánto te da? O sea, sacar el menos. Voy. No tengo mi calculadora de siempre, pero 108 me da, profe. 108. 108 dividido 18. 6. 6. 6. Perfecto. Entonces, ahí estamos bien. Entonces, ¿cuánto era que me dijiste que te dio adentro de la raíz? menos 11.664. Menos 11.664. Perfecto. Entonces, R1, 2. Va a tener la forma, y acá lo vamos a detener un poquito, siguiente. Alfa más menos y beta. Yo sé que ustedes no vieron números complejos, pero tomen lo que yo les digo. Alfa se corresponde con esto. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ok, Bien. profe. Ahora, menos 6 sobre 18 es menos 1/3. Más menos. Me dijeron que la raíz cuadrada de 11.664 es 108. 108 dividido 18 era 6. 6. O sea que acá me queda 6 i, donde i es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, alfa es lo que nosotros llamamos la parte real. Y beta es lo que llamamos la componente imaginaria. A ver, voy a correr un poquito acá. Entonces, vamos a repetir acá. Sí, acá está mal. R1, 2. Pasa que está tan lenta mi conexión a internet. Vamos a borrar que estoy usando la R1, 2. Dijimos que es menos R1, 2, dijimos que es menos 1/3 más menos. La solución de esa ecuación diferencial, R1, 2, tiene la forma de alfa más menos i beta, donde i es la raíz cuadrada de menos 1. I igual a la raíz cuadrada de menos 1
es la forma que nosotros tenemos para resolver, tómenlo así, ¿sí?, las situaciones en donde tenemos la raíz cuadrada de un número negativo. En ese caso teníamos la raíz cuadrada de menos 11.000, ¿cuánto era? 664. 11.664. 664. Entonces, para resolver esta raíz cuadrada, ¿qué hago yo? Digo que esto es igual a la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 11.664. Entonces, esta raíz cuadrada de 11.664, al ser positiva, la puedo resolver y me da 108. Esto, ¿sí?, para no trabajarlo de esa manera, lo llamo I, que es lo que nosotros generalmente conocemos como unidad imaginaria. ¿Sí? Unidad imaginaria. Entonces, alfa es 1/3 y es la parte real. Beta, que es 6, es la parte imaginaria. Entonces, R12 es igual a menos 1/3, y como siempre está el más menos de la raíz, decimos que la solución es una solución de complejos conjugados. Porque acá tengo dos soluciones, pero son conjugadas, porque la parte imaginaria es positiva y es negativa. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Gente? Creo Sí, que sí. profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, una cosa que yo quiero que le quede claro, porque siempre cometemos esos errores cuando estamos haciendo el parcial, es que beta no arrastra el signo más menos. ¿Está claro eso o no? Y, ¿sí? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿Para la fórmula dice o...? para la fórmula, alfa sí arrastra el signo, pero en la fórmula, cuando ustedes vean coseno de beta x, ponen beta, ponen el 6, porque ya en la fórmula que nosotros presentamos como solución, ya hay aplicada la transformación de Euler que tuvo en cuenta ese signo. Entonces, a ver, vayamos entonces a mi solución. Dada mi ecuación diferencial, yo armé la ecuación característica y la ecuación característica me dio como solución raíces complejas conjugadas. Si las raíces son complejas conjugadas, la forma de solución es a la alfa x por C1 por el coseno de beta x más C2 por el seno de beta x. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense que yo saqué que R1, 2 es menos 1/3 más menos 6i. O sea, es un complejo conjugado. Pregunto, ¿cuánto vale alfa? Menos 1/3. Menos 1/3. ¿Está claro eso o no? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto vale beta? 6. 6.
Entonces, mi I va a ser igual a E a la menos 1/3 de X por C1 por el coseno de 6x. 6. 6X más C2 por el seno de 6X. Y esta es la solución a mi ecuación diferencial que habíamos propuesto. ¿Por qué es esta la solución a mi ecuación diferencial? Porque las raíces son complejas conjugadas. Primera pregunta. ¿Cómo va a ser la forma de esa solución de la ecuación diferencial? Fíjense que tengo un producto de una función exponencial por la suma de senos y cosenos. Y senos y cosenos que tienen 6 de frecuencia. O sea que entre 2pi pasa 6 veces la onda por ahí. Entonces, ese exponente negativo va a querer aplanar la suma de los senos y los cosenos. Ahora, yo dije, si mal no recuerdo, que quería encontrar la solución de esa ecuación diferencial para I0 igual a 12 y para I'0 igual a 50. ¿Qué tengo que hacer? Hola. Armar nuestro sistema de ecuaciones. Y primero eso. A ver. Deberíamos hallar I0. primero la derivada. Bueno, Bueno, vamos a hallar I0 primero, que la tenemos re fácil. I0 me va a quedar acá. E a la menos 1/3 por 0. ¿Está bien? Por C1. Por el coseno de 6 por 0. De 0. 0. Más C2 por el seno de 0. 0. Y esto es igual a E a la 0, 1 por C1 coseno de 0, 1. 1, 1, 1. más C2 por el seno de 0, 0. 0. Y esto es igual a 12. Por lo tanto, ya sabemos que C1 es igual a 12. ¿y C2? Qué fiaca tengo que calcular C2, A ver si alguien me calcula C2. Tenemos que hacer la derivada primera. De C2 en el punto. Me dio 9 C2. Perfecto, me gusta. 9. O sea que de acá yo puedo sacar que C2 es igual a 9. Por lo tanto, I es igual a E a la menos 1/3 de X por 12 por el coseno de 6X más C2, que es 9, por el seno de 6X. ¿Mecosi se anima a graficarla? Bueno,
¿Cuánto al final dieron los coeficientes? 12 y 9. 12 y 9. Espectacular, Mateo. Buenísimo. Buenísimo. A ver, Habría que Pensemos- sacarle toda la parte. ¿cómo decís, Mateo? Habría que sacar la parte negativa porque si no, no se puede analizar bien. Claro, sí, tenés razón, porque para atrás no existe mi función, pero no te hagas problema, está piola lo que dibujaste. Fíjense una cosita, lo que dice Mateo es cierto, o sea, miremos únicamente a partir del 0, ¿no es cierto? Porque además yo puse como condición de borde que en el momento 0 la función valía 2. 12, ¿sí? O sea que mi función arranca de ahí, ¿sí? No se alcanza, ahí está, perfecto, 0,12 en el origen de coordenada. ¿Y qué pasa con la respuesta de mi solución a medida que avanzamos a partir de 0 hacia los reales positivos? Crece bastante. Crece y vuelve y decrece. Claro, eso es propio de la función periódica, ¿no es cierto, Mateo? La oscilación, ¿sí? Y Ahora, creo que como la derivada era positiva, por eso primero crece desde el 2. haceme una cosita para mostrarle a los muchachos. Andate a la expresión anterior, a la expresión. No, deja minimizado como estaba. Ahí está, ahí nomás. Ahora, en la ecuación que dibujaste, sacá e a la menos 1/3. Editala y sacá e a la menos 1/3, borralo. Y grafica eso. Ahí está. Si no hubiese existido la función exponencial, esa sería la respuesta de mi ecuación diferencial con esas condiciones de borde. Básicamente, sería una respuesta totalmente oscilatoria armónica. Que sería la respuesta si mi parte real fuera 0. O sea, cuando yo tengo una respuesta imaginaria pura, la forma de la salida, cuando yo tengo unas raíces imaginarias puras, la forma de la respuesta tiene esta característica oscilatoria. Volvé a reimplantar el e a la menos 1/3. Ahí está. Entonces, al multiplicarlo por e a la menos 1/3, lo que yo le hago es amortiguarlo. Amortiguar mi respuesta. Esta es una respuesta subamortiguada, producto de la parte real de mis raíces complejas conjugadas. ¿Lo ven o no? Sí, profe. O sea, yo lo que quiero que, al margen de que estamos aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales, que rescaten lo importante que es entender este tema de las raíces, de cómo la combinación de las constantes de la ecuación diferencial de segundo orden me determina la forma de mi solución, y que después esa forma de su solución va a estar condicionada por la ecuación de borde, pero básicamente no va a cambiar la forma. O sea, las condiciones de borde van a consolidar la forma, pero la respuesta, si es sobreamortiguada, amortiguada crítica, oscilatoria, va a estar dada por la forma de las raíces. Entonces, si acá yo tengo una componente real
el efecto de la componente real en la raíz compleja conjugada es amortiguar, en este caso, mi respuesta. Si no lo hubiese tenido a mi componente real, si mi solución hubiese sido una imaginaria pura, la respuesta hubiese sido netamente oscilatoria. ¿Perfecto, Mateo? Genial. Excelente, excelente, un ayudante, pero impresionante. Bien, a ver, Hasta ahora, profe, la mayoría de los R's nos estuvieron dando negativos. Si fuesen positivos, en vez de amortiguar, sería como va aumentando la función. ¿O no? sí. A ver, digamos, tendríamos que ver cómo porque viste que cuando vos tenés I igual a C1 por E a la RX1 más C2 por E a la RX2, hay que ver cómo se suman y se restan, cómo se ponderan esos dos términos adentro del polinomio. Generalmente las respuestas tienden a extinguirse en el tiempo, si representan un fenómeno físico. Salvo que, por ejemplo, yo quiera representar o encontrar la solución de la ecuación diferencial que representa el aumento de mi peso a lo largo de mi vida. Y esa sí sería una respuesta exponencial. ¿Cierto o no? Creo que con el tema del coronavirus hablaban de un crecimiento exponencial de los casos. Bueno, si hubiésemos resuelto la ecuación diferencial, seguramente hubiésemos tenido esa situación de crecimiento exponencial en un periodo, ¿sí? Para después la curva empezar a amortiguarse con un coeficiente negativo del exponencial. Pero eso es lo que yo quiero que ustedes rescaten y entiendan, cómo nosotros podemos entender la respuesta de una ecuación diferencial, sobre todo porque la ecuación diferencial modela el fenómeno físico. A ver, resumimos entonces un poquito lo que vimos hasta ahora. Una ecuación diferencial tiene esta forma: A, 2 palitos, B, 1 palito, más C por I igual a G de X. Si G de X es igual a 0, nosotros estamos ante una ecuación diferencial del tipo homogéneo. ¿Sí? Si es una ecuación diferencial del tipo homogénea, tiene la forma A segunda más B prima más CI igual a 0. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? Se halla el polinomio característico asociado a esa ecuación diferencial, que es AR cuadrado BR más C igual a 0, con lo que yo voy a tener que resolver esa ecuación de segundo grado, que es el término lineal cambiado de signo, más menos la raíz cuadrada del cuadrado del término lineal, menos 4 por A por C sobre 2A. Entonces, R1, 2 de esa ecuación podrían ser raíces reales y distintas. Si eran raíces reales y distintas, la solución de la ecuación diferencial I era igual a C1 por E a la R1X más C2 por E a la R2X. Si R1, 2 eran raíces reales e iguales, la solución de la ecuación diferencial es C1 por E a la Rx más C2 por X, esto es un 2, por E a la Rx. Y por último, si R1, 2 eran complejas conjugadas, o sea, tienen la forma de alfa más I por beta, ¿sí? Mi solución va a ser igual a E a la alfa X por C1 por el coseno de beta X más C2 por el seno de beta X.
Hace 2 horas que empezamos, pregunto, ¿hasta ahí se entendió o no? Bastante bien, profe. Sí, profe. Bastante bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué quiero que rescaten? Es, una ecuación diferencial modela algo. Es fundamental entender que la solución de la ecuación diferencial es una respuesta a ese modelado. ¿Qué modelamos, por ejemplo, nosotros? Nosotros modelamos circuitos, los circuitos eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, mi circuito RLC es un circuito que se modela mediante una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asociado a cada uno de estos simbolitos hay una constante, hay un parámetro que representa la resistencia, que representa la inductancia y que representa la capacidad. Y el fenómeno físico asociado a cada uno de estos símbolos corresponde a una derivada primera, a una derivada segunda, o directamente a un valor proporcional respecto de la corriente, que es la variable dependiente. La cuestión es la siguiente. Vamos a trabajar hoy todo lo que podemos, estas formas casi empíricas de las ecuaciones diferenciales, para ver si el miércoles que viene podemos hacer algo de modelado. Entonces,